trip, feeding me with all these lies. I feel sick. You're a bad choice that I made 5 years ago at some party in New York. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y hoy os invito a que paséis un día conmigo, a que veáis lo que yo más o menos hago durante el día. Y como podéis ver en las imágenes, pues nada más me levanto, me cepillo los dientes, bueno, pues lo típico, el aseo. Me lavo la cara con, ya os lo dije una vez, con una crema exfoliante que me traigo de España, que me encanta. Y nada, lo que hago es que me pongo un serum en lo que son los ojos. Me va, la verdad, que muy bien. Luego me suelo poner otro serum para la cara y luego la crema hidratante y ya está. También me suelo hacer algunos masajes ascendentes, como siempre os digo, ascendentes hacia arriba, porque ya la fuerza de la gravedad ya se encarga de hacerlo todo. Y bueno, pues hay que hacerse todos los días. Yo suelo hacer estos masajes repetitivos. Y bueno, pues la verdad es que me funcionan, así que todas las mañanas es lo que hago. Y luego yo no sé si os pasa a vosotros, pero a mí yo me tengo que poner los pendientes aunque no vaya a salir de casa, porque es que si no, como que no me veo. Con lo cual, aunque me los quito por la noche, por la mañana, en cuanto me arreglo, me pongo mis pendientes, me cepillo, porque ahora, bueno, pues la hora que es, voy a llevar a mis hijas a la escuela, al instituto. Y ya enseguida, cuando vuelvo, pues vais a ver que me pongo con las tareas de la casa. All I need is them, so you. But I still have my friends, don't want you. All I need is them, don't want you. I can barely sleep 'cause of you. But I still have my friends, don't want you. Y bueno, pues como veis, lo primero que hago en cuanto vuelvo a casa es hacer la cama. Previamente ya hemos ventilado, hemos abierto la ventana, ha estado, bueno, pues los 20 minutos que me cuesta ir y volver, todo ese tiempo e incluso un poquito más ha estado la habitación ventilándose. Y ya pues nada, lo típico, hago la cama. Don't wanna say goodbye, yeah. Want your skin on my skin. Just one last time, if I can't have you, babe. I don't want nobody else in my life. So darling, please pull me closer. Bueno, y después de hacer la cama, pues lo que me gusta es limpiar el polvo de las mesitas, de todo lo que tengo encima, de las lámparas, del reloj, de los libros, bueno, pues todo lo que suelo tener encima, porque pues la verdad es que el polvo se acumula. Supongo que a vosotros también os pasa y yo no sé de dónde, porque total es un ratito lo que se abre por las mañanas, pero bueno, supongo que será también por el tema de la calefacción. Entonces nada, pues me gusta repasar lo que es el polvo de toda la habitación. Lay your head on my chest, just one last time. If I can't have you, babe, I don't want nobody else around. So darling, please pull me closer, closer. If this is the last time, make it count now, baby. Yeah, darling, please pull me closer, closer. It's not over until it's over. I know we give it all we got, yeah,
aquí como veis estoy limpiando las puertas porque las puertas parece ser que son las grandes olvidadas de la casa. Y bueno, pues ya seguidamente me pongo con el baño, le doy un repasito a lo que es el lavabo. Me gusta dejar el producto que actúe un poco. Ya me pongo con lo que es la bañera, lo mismo. La verdad que la bañera con el vinagre y con el bicarbonato se queda estupendo. Luego lo enjuagas con agua caliente y bueno, el resultado es maravilloso. Yo sé que muchas de vosotras estáis encantadas con estos productos. Yo la verdad es que desde que lo probé no uso otra cosa. Le pones unas gotitas de lavavajillas, que es desengrasante, y lo que es el jabón que se pueda quedar en lo que es la zona de los azulejos, las que tengáis azulejos, y las que no, pues bueno, siempre se queda de cuando te bañas, aunque lo enjuagues, restos de jabón se quedan. Pues con esto se queda, la verdad que fenomenal. Y aquí pues ya retiro el producto de lo que es el lavabo y ya limpio lo que es la bancada, el espejo y todo lo demás. Bueno, pues aquí como veis estoy limpiando el espejo del vestidor. El vestidor lo tengo dentro de lo que es el cuarto de baño y bueno, pues nada, también pues limpio el polvo de todo y termino pasándole la aspiradora porque tengo una alfombrita, porque bueno, pues me gusta ir descalza. Y aquí en el baño lo mismo, pues retiro las alfombras, lo aspiro todo bien. Ya sabéis que yo no tengo escoba, solamente para lo que es el garaje, y me gusta aspirar y ya pues frego el suelo. Este suelo no es cerámica, es un suelo de vinilo, pero bueno, de momento hasta que no hagamos la reforma de los baños está bien. Solamente hay que mantener las cosas limpias porque aunque sean pues más viejecitas, si lo mantienes limpio pues está todo perfecto. Y en la habitación pues ya termino con lo mismo, aspirándolo todo bien, porque aunque tengo el parqué pues tengo también una alfombra debajo de la cama y me gusta pasarle todos los días la aspiradora. Y aquí ahora pues vamos con el plan de esta semana, que es limpiar, depurar lo que son las mesitas de noche. Mirad, lo que yo os comentaba, yo por ejemplo en la ropa interior tengo estos organizadores, los podéis encontrar tanto en Ikea como en Amazon. A mí estos me gustan más porque son más bajitos. Os voy a dejar en la cajita de descripción los enlaces porque los de Ikea pues son más altos y bueno, pues mis cajones no son tan altos, entonces chocan bastante. Pero bueno,
Lo que os quiero comentar es que yo tengo clasificada la ropa interior por colores. Como veis, yo soy muy monocromática, blanco, beige y negro. No tengo la ropa interior de otro color, excepto dos sujetadores que tengo de deporte, que eso sí que, bueno, pues son de color. Pero bueno, nada, la idea de este plan es depurar lo que ya nos sirve, lo que pueda estar roto, lo que ya no nos ponemos, que normalmente lo vamos dejando al fondo, pues todo eso, si en unos meses no te lo has puesto, hay que desecharlo. O bueno, pues algunas braguitas que a lo mejor puedan tener algo más estropeado o el color o lo que sea, pues desecharlo, porque lo único que hace es ocupar espacio. Medias, pues lo mismo, o sea, calcetines que no utilicéis, medias que le falta una, todo eso hay que tirarlo, porque lo único que hace es ocupar espacio. Y bueno, pues a mí el ruido visual no me gusta nada. Listen carefully. Let's stop this charade. Stop this charade. Stop this charade. Stop this charade. I would give you the world if it was up to me. It's not too late to be heard. Y bueno, pues si en los cajones, como por ejemplo este mío de los sujetadores, está hecho un lío, pues lo mejor es sacarlo todo y volverlo a organizar. Yo también lo que tengo es un apartado con cositas que, bueno, pues que por la noche utilizo, como a lo mejor unos auriculares o crema de manos, algún labial cacao, o sea, todo eso, los mandos de la televisión, pues todo eso lo tengo aparte en un apartadito, y ya pues lo otro organizado también lo mismo por colores, y los sujetadores. Tengo un apartado que ahora lo veréis, que pongo mezclados los sujetadores, pero es porque esos sujetadores son estos que estáis viendo ahora. Esos sujetadores son unos que yo utilizo para dormir. Yo no puedo dormir sin sujetador. Y entonces lo que hago es que me los compro de estos tipo camiseta, muy flojitos, pero que me van fenomenal. Y estos son los dos que tengo de deporte, uno morado y uno fucsia. Tengo incluso sujetadores todavía por estrenar. No tengo muchos, pero fijaros, aún tengo incluso por estrenar algunos, que con estos me sobra el que llevo puesto, y creo que algún otro que tenía para lavar. I feel us waiting. Listen carefully. Let's stop this charade. Stop this charade. Stop this charade.
was up to me. It's not too late to be heard, so tell me what I need to know. Tell me what I need to know. And stop this charade. Y bueno, pues como veis, queda todo súper bien organizado, no nos ha costado casi nada hacer esto. Si nos lo proponemos cada semana hacer una cosita, al final vamos a tener todos los cajones súper organizados. Y nada, y lo que no sirva, pues hay que desecharlo o donarlo o cualquier cosa. Esto es todo lo que yo tenía para desechar y nada, pues fuera lo que no sirva. Y ahora lo que voy a hacer es organizarle también a mi marido, aunque como veis él lo tiene súper organizado, pero tiene algunos calcetines que les falta a la pareja y bueno, pues como ya llevan ahí algún tiempo que no aparece, lo que voy a hacer es retirarlo y ya está. I've been so selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know Y la verdad que, bueno, pues espero que os haya gustado este plan de organización. A mí me funciona porque así es una manera de ir depurando la casa en poco tiempo y sin mucho estrés. Y bueno, pues ya me voy para abajo, voy a poner otra lavadora con todos los albornoces, las toallas para que vaya haciendo marcha mientras me pongo con la cocina. Y aquí en la cocina lo primero que hago es vaciar el lavavajillas, que lo suelo poner la noche anterior cuando recojo la cocina y nada, pues sacarlo, guardarlo todo y volver a llenarlo con lo del desayuno y lo mismo. Luego lo de la comida, lo de la cena y luego lo vuelvo a poner otra vez por la noche. Supongo que todas lo haréis igual. I don't want nobody else in my life. So darling, please pull me closer. This is the last time it could count now, baby. Yeah, darling, please pull me closer. It's not over until it's over. I know we get it all we got. Yeah, we try. Side by side, but I get it.
just one last time. If I can't have you, babe, I don't want nobody else around. So darling, please pull me closer, closer. Y una vez he puesto todo en el lavavajillas, me gusta fregar lo que es el fregadero con, bueno, pues poniéndole el bicarbonato con el vinagre, con un poco de lavavajillas, dándole a todo, al grifo, a todo. Me gusta hacerlo, incluso a veces lo hago 2 veces al día. No sé, creo que a veces estoy rozando un poco lo maniática que soy, no sé. Dejadme en los comentarios si vosotros también hacéis lo mismo, que fregáis y secáis y lo hacéis todo un montón de veces al día, porque yo muchas veces pienso que ya me estoy volviendo un poco maniática. I know we get it all, we got it. Try, try, try. Side by side, 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 but I get it. Sometimes love's just not enough when you try, try, try. Side by side, side, but things don't get better. You get bitter. You get Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be. Y bueno, pues después de haber recogido la cocina voy a preparar la comida. Como después de estas Navidades y Año Nuevo hemos comido tanto, la verdad es que no nos apetece comer nada. Entonces estoy preparando un hervido valenciano. Esto es muy típico de mi tierra, que nada, es muy fácil. Consiste en ponerle patata, cebolla, zanahoria y judía verde, bachoqueta que llamamos nosotros. Todo eso pues se pone a hervir. Yo lo voy a hacer en la olla a presión y para así pues bueno, pues terminar de aspirar el suelo de la cocina, de fregar y hacer otras cosas en la casa, y mientras se va haciendo la comida. Entonces aquí lo que hago es prepararlo para que vaya haciendo marcha solo. Y una vez está hervido, lo que se hace es que se sirve con un poquito de caldo, no mucho, y se alinea con aceite de oliva, un poquito de vinagre y sal. Eso está buenísimo, es súper ligero para después de estos días de atracones que nos hemos dado. Os lo recomiendo, es el típico hervido valenciano. I still want all of you, and I know all your colors. And I guess 'cause of that I can think of no others. Yeah, I need you to breathe, without you I'm lost. I'm lost, yeah. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? Y bueno, pues nada, mientras se está haciendo la comida, nosotras al lío. Voy a terminar pasando la aspiradora a lo que son las alfombritas que tengo. Las voy a retirar para así pues fregar el suelo de la cocina. We'll tell. Only time will tell. Work it out. No, no. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Us. Can we work it out?
I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Only time will tell. Ooh. Only time will tell. Ooh. Tell. Ooh. Like two magnets, we are drawn to each other. You just know how to push all my buttons. Moved out of town and I erased your number, but still I find myself calling in the middle of the night, and there is nothing I can do. I am madly drawn to you. I know you feel the same. You got my heartstrings tangled, tangled up. You got my heartstrings vibrating for you now. There's something more, but you don't want to admit it. Whoa, we're perfectly opposite. Perfectly opposite. I try to fight you off, but it's so useless. You circle round. Y aquí lo que es el salón, lo único que hago es poner los cojines y las mantas bien, de los sofás, luego limpiar un poco el polvo de las mesas y pasar la aspiradora. La verdad es que en el salón hoy no hice nada más que eso. Drawn to you. I know you feel the same. You got my heartstrings tangled, tangled up. You got my heartstrings vibrating for you now. There's something more, but you don't want to admit it. Whoa, we're perfectly opposite. Perfectly opposite. We're perfectly opposite. Perfectly opposite. We're perfectly opposite. And there is nothing I can do. I am madly drawn to you. I know you feel the same. Feel the same. Oh, there's something more, but you don't want to admit it. Whoa, we're perfectly opposite. You got my heartstrings tangled, tangled up. You got my heartstrings vibrating for you now. There's something more, but you don't want. Y aquí ya termino pues doblando una tanda de ropa, que la verdad es que, bueno, pues en mi casa la ropa deportiva es todos los días, porque tanto mi marido como mis hijas entrenan todos los días, también para la escuela muchas veces ellas van así muy deportivas, con lo cual todos los días ropa oscura es, bueno, un suplicio. Una de las cosas que me preguntabais, algunas comentarias, era cómo lavaba la ropa oscura. Pues la verdad es que, bueno, pues la ropa oscura yo la lavo con jabón para ropa oscura, pero no pongo suavizante. Ya sabéis que yo hace tiempo que no utilizo suavizante, le pongo vinagre y la verdad es que la ropa se queda fenomenal. Y para la ropa de deporte lo que mejor funciona para el sudor, eliminarlo, pero de raíz, es el bicarbonato y el washing soda, que es el carbonato de sodio. Fall apart, and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time.
everything's okay. Don't string me along the way you do. Just let me get over you. Y bueno, pues ya después de comer y haber recogido de nuevo la cocina, me siento para leer vuestros comentarios, contestaros a todas. Ya sabéis que aunque sea tarde, os contesto a todas. Y nada, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya sido un vídeo motivador para todas vosotras. Espero que el plan de depuración os guste y lo estéis implementando. Ya sabéis que es algo muy facilito, una cosa a la semana. Y nada, corazones, como siempre os digo, muchísimas gracias por ver mis vídeos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Maybe